Bienvenidas y bienvenidos a la serie de videos de la Red de Investigación Relacional del Taos Institute. En la misma exploraremos la investigación desde una perspectiva relacional. Escucharemos a personas que trabajan con un proceso de investigación de estas características y aprenderemos acerca de los valores, conceptos y prácticas relacionadas con dicho proceso. Para comenzar, estas son algunas de nuestras ideas. La investigación desde una perspectiva relacional encarna una postura filosófica y co-creativa. Por lo tanto, no se trata de un método en sí, sino de una forma colaborativa de ser. Comprometerse desde esta perspectiva implica una respuesta ética al foco de la investigación. Reconocer que la realidad se crea a través del lenguaje y las estructuras sociales significa que también se puede volver a recrear. La investigación relacional es un proceso que está atento a relaciones e interacciones más amplias. El propósito es expandir las posibilidades y co-crear potenciales transformadores. Esperamos que disfrutes de esta serie y te invitamos a unirte a la conversación. Joseph Segui Dols. Una conversación con Rocío Chaveste. Horizontal y utilidad en la investigación relacional. Joseph Segui Dols tiene una licenciatura en psicología y máster en psicología social. Director del Certificado Internacional en Prácticas Colaborativo-Dialógicas para España. Miembro del Grupo Coordinador de la Red de Investigación Relacional del Taos Institute. Conversamos acerca del cambio de mirada y acción que supone la ruptura con los modelos tradicionales piramidales en los que el investigador es el experto en la vida de las personas investigadas. Esto implica una horizontalidad epistémica que, a su vez, tiene muy en cuenta cuál puede ser la utilidad, en un sentido pragmático, para las personas con las que se investiga. Concluimos de una forma abierta con la idea de que entonces la praxis es necesariamente política. Joseph, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Creo que es muy importante saber lo que tú estás pensando acerca de investigación relacional. No solamente porque formas parte del equipo de planeación o de conexión, como estamos llamando de Relational Research Network, de la red de investigación relacional, sino por el trabajo que tú estás haciendo, tanto en tus textos como en el aprendizaje, enseñanza-aprendizaje en el que tú estás todo el tiempo. Entonces me gustaría, gracias primero que nada por tomarte tu tiempo y por el otro lado, pedirte de favor, si pudieras como explicarnos para ti qué es la investigación relacional. Vale, bueno, primero gracias a ti por contar conmigo, compañera. Y bueno, pues fíjate, a mí la investigación relacional, aunque no viva de ello, me ha abierto muchas puertas, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver precisamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, que en definitiva son procesos de investigación, ¿verdad? Entonces, yo con mis estudiantes, y cuando hablo de mis estudiantes hablo pues, de cualquier lugar que me contraten o tal, siempre les pido que
que me hablen desde su propia experiencia, ¿no? O sea, puedo, por ejemplo, proponer un ejercicio de leer una página o un capítulo del libro de Harley Anderson, ¿no? Y claro, y hay dos opciones, o más, hay muchas más, pero una opción sería, haz un resumen del capítulo, que sería lo tradicional, pero la otra opción es, cuéntame cómo te ha tocado este capítulo, ¿no? Es decir, ¿qué supone? Si supone algo, y si no supone nada también, esta lectura para tu vida profesional, incluso para tu vida personal. Y yo eso lo valoro mucho. Y en general, sobre todo en los cursos largos, en el certificado de prácticas colaborativas, eh, la gente al principio quizás se sorprende un poco, pero se cogen con facilidad, ¿no? De manera que luego cuando llegamos a las prácticas en sí, que siempre, como hacemos siempre, trabajamos sobre casos reales, pues ya llegamos muy predispuestos a una implicación real, ¿no? Yo valoro de la investigación relacional, valoro muchas cosas, pero dos de las cosas que le doy una importancia tremenda es la horizontalidad y la utilidad, pero la utilidad pragmática, no en un sentido de utilitarismo, sino que, bueno, todos somos expertos las personas con las que investigamos, en sus vidas o en el asunto que estemos investigando, y nosotros pues en procesos conversacionales, ¿no? Pero luego hay algo que me preocupa muchísimo y que entonces tiene que ver con los procesos de escritura, que sabes que muchas veces lo hemos hablado también, ¿no? Y es que la gente que, que les sirva de algo. Es decir, si yo voy a investigar una comunidad determinada en un barrio aquí en mi pueblo y escribo una investigación muy erudita, pero que luego no se entiende y se queda colgada en el despacho de la universidad, ¿no? En la biblioteca de la universidad que me ha encargado esa investigación, por decirlo así, o de la organización que lo ha hecho, pues entonces no sirve de nada. ¿Para qué sirve? O como mucho puede servir como un ejercicio práctico de tipo intelectual para compartir con otros expertos. No me interesa hacer eso, no me interesa. Déjame preguntarte una cosa, esto que me estás hablando de la utilidad, ¿cómo hacer que la investigación relacional sea de utilidad? ¿Cómo logras esto y o sea, cómo le haces para llegar a esto, ¿no? Para investigar con el otro o que esto sea un resultado que los lleve a juntos, ¿sí? Ser de utilidad. Es complicado, nadie dijo que esto fuera fácil, ¿eh? Pero yo creo que parte desde el principio, es decir, la utilidad forma parte del proceso, no tiene por qué ser el objetivo. Entonces, desde el principio, desde la investigación relacional, yo creo que empezamos tal vez con una pregunta y es sobre qué quieren que investiguemos, ¿no? A la comunidad, en fin, al grupo social con el que estemos trabajando, con el que estemos trabajando. Y creo que a partir de ahí es cuando se va respondiendo o se va construyendo la respuesta a esta pregunta. Porque la utilidad que yo pueda pensar que tiene esta investigación es la que yo pienso que tiene esta investigación, ¿no? Pero no la que piensa el grupo. Ojo, y no renuncio a tener yo mis objetivos, ¿no? de aprender sobre ese grupo, etc. Pero creo que es esa idea, insisto, pragmática, ¿no? De la cual también habla bastante Kenneth Gergen últimamente, bueno, siempre ha hablado, pero de ese pragmatismo, no un utilitarismo que me suena más economicista, sino un pragmatismo político, social, creo que debe estar desde el principio. Y claro, para que verdaderamente sea útil para estas personas y para nosotros mismos, es con ellos con quienes debemos de ir construyendo el proceso de investigación, ¿no? No con un objetivo predeterminado o con un fin de que esto sea útil para
quién, para el mundo científico, para la universidad, para la empresa que te ha contratado, etcétera, etcétera, sino para las personas que están ahí, ¿no? Esto, yo he trabajado bastante en el mundo laboral y, y a veces hemos hecho investigaciones, ahora ya hace tiempo que no estoy en ese campo, pero con muchas personas. Recuerdo una investigación que eran 5.000 personas las que participaban. Entonces, no me entrevisté con las 5.000, hicimos un test tradicional, ¿no? Pero sí que hicimos luego un trabajo de grupo de cointerpretación de los resultados de ese test, ¿no? Si no, se quedaba pues en estadística pura, con lo cual ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que la estadística es la mejor manera de mentir a la gente. y ese es el tema, la cuestión. Al final, Rocío, yo creo que es un tema muy político, es decir, sobre todo cuando trabajamos con comunidades, con grupos sociales determinados, sean del tipo que sea, sean grupos, pues a lo mejor que desconocemos, de pobladores originarios de Latinoamérica, por ejemplo, o sea con una investigación que vayamos a hacer con los presidentes de los grandes bancos del mundo, ¿no? Estaremos más cómodos en un lugar que en otro. Pero... Fíjate que me quedé pensando, porque bueno, tú tienes muchos años haciendo investigación y escribiendo y demás, ¿no? Entonces me quedé pensando y has pasado por muchos modelos de investigación de una manera o de otra, y vas y vienes, o al menos ibas y venías. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre todos estos modelos anteriores y esta parte de la investigación relacional? ¿Y cómo te sientes tú navegando hasta llegar a buen puerto? ¿Qué piensas de tu propio proceso? El proceso fue duro y fue intenso. Y además lo viví con vosotras, lo viví con el Instituto Caranquil, contigo y con Bafusa especialmente, ¿no? Porque cuando empezamos yo a estudiar con vosotras y a trabajar juntas y tal, yo venía de una tradición académica por la que todos hemos pasado y que seguramente no es malo pasar por ahí, ¿no? Pero donde era muy, muy complicado porque es bueno conocer ciertas técnicas, desde luego de la investigación cualitativa, ¿no? De lo que llamaríamos investigación cualitativa, análisis del discurso, análisis de contenido, etcétera. Está bien, pero me faltaba algo. Y sobre todo hubo también un momento en que estuve trabajando con adolescentes y tecnologías. Claro, yo no podía hacerme pasar por adolescente y no me hubiera hecho pasar por adolescente porque lo primero es no engañar a nadie, ¿no? Pero bueno, yo quería trabajar con ellos en entornos naturales. Y entonces siempre me venía el problema de esto lo que hay que hacer es hacer dinámicas de grupo en la escuela, que esté el profesor delante, o con los padres, o no sé qué. Son menores de edad, son no sé qué, serán menores de edad, pero yo puedo pedir autorización como académico, ¿no? a sus padres para tener una reunión con los chicos sin que haya otra persona adulta delante. Con una ya hay bastante, que sería yo, ¿no? Y claro, son tantos los condicionamientos en la propia investigación cualitativa, por ejemplo, a la hora de hacer un análisis de contenido, ¿quién determina las categorías? ¿Y en base a qué? No las determina la persona que está hablando. Soy yo como experto que me he leído todos los libros y todas las técnicas de análisis y que además tengo mis programas informáticos y todo eso, y soy yo o mi grupo de investigación, con lo cual, ¿qué interés va a tener eso al final para la gente que ha estado en ese, que realmente son los que han construido la investigación, ¿no? Entonces a mí me lleva a sentirme como más libre también. Esa es la sensación también personal, hasta el extremo de que, bueno, tú sabes que esto tiene sus complicaciones, pero tú sabes que escribo novelas, pues hasta el extremo de que yo veo mis novelas, las escribo como una manera de investigar. Son como una forma de investigar.
donde de algún modo, evidentemente, escribo muchas cosas que son la imaginación, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre imaginación y realidad, ¿no? Y, Bien. y yo he visto en mi vida como psicólogo, en mis ideas, etcétera, a mí me han influido muchísimos autores de la literatura, muchísimos. Desde Goethe hasta, por ejemplo, la novela Las afinidades selectivas de Goethe. Yo les invito a mis estudiantes a que se la lean, ¿no? Porque es un retrato de la psicología y del mundo social de la época, en fin, interesantísimo. O qué no hemos aprendido de Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, también me está pasando esta parte curiosa, tengo mucho interés. No digo que una novela mía sea un texto de investigación, no, por eso digo que es un poco lioso esto. Pero también me ayuda a ejercer esa práctica de que algo sea no solo comprensible, sino atractivo. Y de leer y sobre todo de ver qué resultados hay detrás de esa investigación. ¿Qué vamos a hacer políticamente con todo esto? Eso déjame preguntarte aquí, detenerte tantito por una razón. Dijiste hace rato, la investigación como una forma de hacer política. ¿Podrías un poco hablar un poco más o extender un poco más esto que mencionaste? Sí. Bueno, voy a decir el tópico de siempre, todo en la vida es político, pero yo cada vez más no renuncio, o sea, no renuncio no solo a hablar de política, sino que algo que durante los últimos años hemos estado haciendo, que es, bueno, vamos a hablar de política, pero no de partidos políticos. Y la pregunta que yo me estoy haciendo ahora es, ¿y por qué no? Independientemente de mis ideas políticas, que tengo muy claro a qué partidos no votaré nunca en la vida y a cuáles sí, ¿no? Bien, vale. Pero eso es cosa mía, eso no es cosa de la gente. Entonces, a veces, cuando hablamos, bueno, esto ha de tener unas consecuencias políticas, ¿cómo está estructurada nuestra sociedad? O sea, sociedades en general están estructuradas en base a democracias representativas, que a mí no me gustan, yo preferiría democracias directas, pero bueno, es lo que hay. Con lo cual, de alguna manera, si hay un fin último de la investigación relacional, sería el poder influir en estas estructuras bastante rígidas, ¿no?, de la democracia representativa. ¿Y cómo hacerlo? Pues a través de los partidos políticos. Y para eso hay que afiliarse o hay que presentarse a las elecciones generales. Pues no lo sé, pues a lo mejor sí, ¿por qué no? ¿Y cómo unir esta parte de hacer investigación, la política y además esto que decías hace rato, que también me llamó mucho la atención, la horizontalidad y utilidad? Entonces, de repente empecé a como a juntar estas grandes palabras, como diría Tom Anderson, y dije, a ver, la horizontalidad, la utilidad, toda esta parte de la investigación como política. ¿Cómo? ¿Cómo miras tú hacer investigación que nos lleve a plantearnos una forma diferente de relacionarnos? Hay que empezar por algún lado. Y lo primero, por eso decía, a ver, no podemos entrar a un grupo social determinado y engañarles. O sea, hay que llegar y hay que decir, yo soy investigador, yo voy a escribir sobre vosotros y hacer una presentación normal. No entrar, o sea, normal, quiero decir, no entrar directamente explicándoles nuestras teorías y poco a poco durante la conversación, pero además eso yo creo que en una primera conversación ya se puede ir generando esa confianza donde verdaderamente ellos, que no son ellos, que somos nosotros, vean que efectivamente somos nosotros. Que como muchos nosotros podemos ser unos coordinadores, ni siquiera conductores, sino coordinadores de las diferentes conversaciones o acciones incluso de tipo político que se puedan hacer, de tipo social, a nivel de movimientos sociales, por ejemplo, un tema interesantísimo, ¿no? Y yo creo que exactamente igual que pasa en terapia, en poco tiempo, y poco tiempo estoy hablando de horas, de una hora a lo mejor, se puede generar esa confianza que nos lleve a
a esa horizontalidad, ¿no? A esa horizontalidad. Yo creo que sin horizontalidad no hay investigación relacional posible. Habrá investigación de otros tipos. Perdón. Pero no se trata de convertirse de repente en un líder de un movimiento social o de un partido político, como he dicho antes, sino de ver cómo nos organizamos. De acuerdo a lo que estoy hablando todo el tiempo de grupos o de comunidades, pues porque se puede hacer también investigación con una persona, ¿no? Investigación, en fin. Pero claro, normalmente pienso en eso, pues en personas que viven en barrios, en fin, desfavorecidos, o que tienen alguna serie en fin, de carencias educacionales o de salud pública o lo que sea. Más en los tiempos que están corriendo, que no me gusta nada hablar de la pandemia, pero bueno, ¿qué pasa? Y esa sería un poco, ¿no? Creo que hay que tener una cierta habilidad en ser honestamente humilde. Pero honestamente, es decir, se puede decir, mira, yo sé de esto, yo he estudiado, yo tengo tantos doctorados, tantos másters, he leído no sé qué, no sé cuántos. Pero aquí no vengo a confirmar las teorías de no sé quién, vengo a estar con vosotras y con vosotros, a vivir con vosotras y con vosotros, ¿no? Y creo que a partir de... Sí, dime. Perdón, no, es que me quedo pensando en cómo muchas veces en la investigación, o cuando menos en las investigaciones tradicionales, se queda todas estas preguntas o encuentros y demás, y se quedan ahí, se quedan en el texto. ¿Cómo le haces tú o qué haces tú para que el resultado, y lo pongo entre comillas, el resultado o lo que haya surgido de la conversación con el otro, pueda ser algo que le pueda ser de utilidad al propio coinvestigador o coinvestigadores si se trata de una comunidad? ¿Qué haces tú para poder hacer eso? Es una cuestión, y tampoco, insisto, no me pongo ni como líder ni como... Pero es una cuestión práctica. Es decir, ¿crees que hay que hacer esto? Hagámoslo. A cualquier nivel. A cualquier nivel. Yo soy una persona que estoy absolutamente en contra de la violencia, ¿no? Es decir, si la persona me dijera, pues hay que ir a poner una bomba no sé dónde, pues intentaría impedirlo, ¿no? Aunque a veces dan ganas y no me importa decirlo públicamente. Pero bueno, no estaría de acuerdo. Pero bueno, hay toda una serie de acciones, muchas veces inesperadas, porque nosotros nos creemos que lo sabemos todo, pues ya por nuestra edad, por nuestra experiencia, etcétera, etcétera, por nuestra trayectoria política, social, comunitaria. Pero muchas veces de la propia comunidad van a surgir cosas que nosotros no sabemos y van a surgir ideas y propuestas que nosotros desconocemos, porque nos creemos que lo sabemos todo y no lo sabemos todo, ni mucho menos de los demás. No sabemos de nosotros mismos y llevamos toda la vida. Ahorita que estabas diciendo esto, enganché esto con la parte del no conocer o el no saber de Harlene Anderson. ¿Cómo le haces para ser el investigador desde una postura del no conocer o del no saber? Ahí yo creo que la clave está en lo que Harlene Anderson también nos explica, ¿no? Y que hemos comentado también muchas veces, en la curiosidad genuina. Es decir, en realmente tener esa curiosidad por saber qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer con lo que está pasando. Y eso, repito, por muy expertos que seamos, por muchos libros que hayamos leído, no lo sabemos hasta que no estamos en el lugar. Técnicamente en el campo, ¿no? Pero en el lugar, hasta que no estamos con las personas. Y claro, si trabajamos, si investigamos con grupos, van a aparecer multitud de ideas. También si lo hacemos con una persona solo, con un individuo, si, qué sé yo, nos planteáramos un proceso de terapia individual, pues como un proceso de investigación relacional, podría ser. Y creo que podría ser muy interesante incluso, ¿no? Esto también que sabemos que uno cuando está desde nuestra postura del construccionismo social y las prácticas colaborativas, esté haciendo lo que esté haciendo, uno mismo cambia. Okay.
¿verdad? Esté haciendo terapia, esté dando clases, esté haciendo investigación, uno mismo cambia. Entonces, desde esta curiosidad a este saber que nosotros, o disposición, mejor dicho, más que saber, disposición al cambio personal, yo creo que ahí está una gran parte también de lo interesantísimo de este proceso, ¿no? Siempre cuando trabajamos, por ejemplo, en equipos reflexivos, etcétera, cambia la persona que hace la consulta, pero cambiamos todos los que participamos y empezamos a pensar en cosas, en nuevas posibilidades, todos los que estamos allí, ¿no? Estaba pensando en qué cosas que te gustaría, en qué cosas te gustaría invitar a alguienes a hacer investigación y que no has hecho. Son tantas. A ver, hay dos temas que estoy desde hace años ocupado, que no he formalizado, digamos, unas investigaciones ni siquiera de tipo relacional, pero que unas son las culturas originarias latinoamericanas. En Europa prácticamente se ha perdido, puede haber algún pueblecito, etcétera, pero como el concepto de cultura, por ejemplo, maya o muisca en la altiplanicie colombiana, etcétera, yo creo que aquí ya la Inquisición durante 1000 años pues se lo cargó todo. Cuando ya habían acabado con nosotros, entonces se fueron ahí a buscaros a vosotros, ¿no? Pero ese es un tema que me apasiona, es decir, y que además es un tema, digo que yo no estoy acostumbrado, tú estás acostumbrada, tú vives en una zona donde, aunque la cultura maya fue prácticamente masacrada, pero aún hay 900.000 personas que hablan maya, incluso que algunos ni hablan español, ¿no? Pero claro, esa curiosidad genuina de verdad, por aprender de ellos, por aprender de sus formas y por ver qué puedo incluso traerme aquí, ¿no? Claro, como te digo, no he formalizado este tipo de investigación porque no he podido irme, pues qué sé yo, un año entero, ¿no? A Yucatán, que bueno, Espero no, que muy pronto. que puede ser, y meterme a fondo, ¿no? En toda la cultura maya, pero bueno, a través de cosas que tú misma me has explicado muchas veces, o de este antropólogo amigo tuyo que me presentaste cuando fue el congreso ahí en Mérida, ¿no? Que estuvimos cenando, me estuvo contando cosas, que me regaló un par de libros en maya, ¿no? Fidencio. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Fidencio. Eso es, Fidencio, Fidencio. Y el otro tema en el que sí que estoy bastante metido y que me encuentro muy a gusto es el tema del feminismo, o de los feminismos, mejor dicho. ¿Verdad? Creo que es un tema que está muy vivo, que tiene muchas facetas y claro, ahí sí que tengo más posibilidad de estar en contacto con grupos feministas. Y una cosa que me gusta muchísimo es que sean de las características que sean, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con grupos feministas con personas trans. A mí, como hombre blanco, occidental, que ya peina canas, etcétera, nunca nadie me ha rechazado. Nunca nadie, fíjate, ¿no? Y entonces esto me enriquece mucho porque tampoco nadie me pregunta, ¿y tú qué haces aquí? Y a veces he estado en reuniones que solo son mujeres, ¿no? Y nadie me ha pedido explicaciones. Claro. Y esto a mí me enriquece mucho como persona y aprendo ese respeto, porque lo suyo desde un feminismo muy radical, que es al cual yo me adhiero, sería decir, no, no, aquí no queremos tíos, aquí no queremos hombres. Claro. Esas dos cuestiones son quizá las que están ahí, ¿no? Están constantemente ahí. ¿Con qué objetivo? No lo sé. Yo personalmente no tengo un objetivo claro, sino que son dos cuestiones que en estos momentos y desde hace ya unos añitos pues me apasionan y lamentablemente no siempre puedo estar todo el tiempo que quisiera, pues eso, con las culturas latinoamericanas, pero al menos estar un poco al día, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, Déjame, porque lo estamos acercando al final Sí. de la conversación, ¿qué te gustaría como que la gente sepa
quienes nos vean a través de la red, ¿qué te gustaría que supieran de tu trabajo como investigador relacional y que tú creas que pudiera dejar un impacto en la gente que nos escucha? Tal vez, tal vez con un tema que no he nombrado antes, pero que también me apasiona, que tiene que ver en líneas generales con la salud mental, pero en líneas muy específicas con el tema de las psicosis, bueno, las llamadas psicosis, esquizofrenias, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí que tengo alguna cosa publicada y alguna cosa eh, estudiada más a fondo, porque yo he trabajado bastante con personas muy diagnosticadas de esquizofrenia, sobre todo, que es lo típico y que nadie sabe lo que es, porque solo tomando incluso el DSM y algo así, porque lo suelo tener al lado, ¿no? Ya cuando llegas, si en las depresiones y tal, ojo que no digo que sean menos graves, ¿eh? Porque la gravedad la determina la persona que atraviesa esas situaciones emocionales, ¿no? Pero si en las depresiones ya es difícil, y no sé cómo se atreven a clasificar a la gente en base a ese manual, pero en las esquizofrenias es que, claro, hay tanta variabilidad que hay muy pocas cosas en común. Pero yo las experiencias que he tenido, lo que más útil me ha sido dejar hablar a la gente. Y lo que me he encontrado, pero con personas ya de una edad, o sea, personas de 40, 50 años que llevan 30 años a lo mejor diagnosticadas y medicándose, etcétera, etcétera, es, oiga, que me han dicho, ¿no? Que me han dicho, oiga, es que es la primera vez desde que me diagnosticaron una enfermedad que alguien me escucha. Yo me quedé, y me ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces me quedo, porque yo no soy ningún ángel de la guarda, ni soy ningún bendito de Dios, pero claro, desde esta postura de las prácticas colaborativas de la investigación relacional, esa especie de hábito de escucha nos lleva a algo que a mí me parece tremendamente importante. No necesitamos entender al otro para estar con el otro. Si a mí una persona me dice que se cree que es Napoleón, me dice que es Napoleón, no necesito ni creerlo ni no creerlo, necesito conversar con ella. Solo es conversar con ellos. Y claro, en este campo concreto, eso, aunque no me gusta hablar de la palabra terapia porque tiene un origen biomédico, y yo no soy médico, pero tiene unos efectos terapéuticos brutales. Porque claro, imaginémonos lo que es vivir una vida entera sin que nadie nunca nos haya preguntado, nos haya escuchado, nos haya preguntado qué significa para nosotros esas voces que estamos oyendo, ¿no? Y creo Esto que me, ahí, me- sí, sí, perdón, esto me lleva a pensar, Joseph, en esta parte de, finalmente en la investigación no es que tú quieras que la gente te responda a determinadas cosas a partir de una hipótesis, sino de qué manera pones a su servicio la escucha. sí, ese sería un buen resumen. Yo creo que esa frase, creo que nos hemos de tomar nota porque sería uno de los grandes pilares de la investigación relacional, ¿no? Me ha gustado mucho, Rocío. Gracias, porque me tomo nota de esa frase, ¿verdad? Sería un poco cómo poner al servicio de la gente la escucha. Y eso no sale de la nada, también hemos de decirlo, porque muchas veces se nos acusa de ser poco metódicos, en fin, de no tener manuales de instrucciones, y es verdad. Pero tampoco sale de la nada, es decir, eso hay que entrenarlo y hay que conversarlo entre nosotros, y hay que conversarlo con la gente, ¿verdad? Y yo creo que todos necesitamos ser escuchados, todos, sea cual sea nuestra condición, nuestra cultura de origen, nuestras preferencias sexuales o nuestra orientación genérica, todos necesitamos a lo largo de la vida ser escuchados en cosas íntimas, en otras no tan íntimas, que yo tampoco diferencio demasiado, cada cual desde luego habla de lo que quiera hablar y ya está, y punto, no pasa nada. Pero bueno, es importante. También es un tema que también yo he aprendido de ti o contigo, ¿no? El hablar desde, eh, ¿cómo se dice? El ser públicos.
el ser públicos, es decir, decir desde dónde estamos hablando, informar a la otra persona desde dónde estamos hablando. Es importante también, no se trata solo de escuchar. Claro, y que también, bueno, entonces me quedo yo pensando en esta parte de lo que significa escuchar, ¿no? Porque estás escuchando al otro para hacer o sea, para contestar responsivamente. ¿Y qué significa todo esto? No creo que tiene que ver mucho con la parte de una presencia radical, de Ujú. estar tan cerca que puedas, o sea, invitar a la otra gente a que continúe hablando, ¿no? Y sentirse tan escuchada que pueda realmente esta conversación ser sanadora, sea una conversión terapéutica o sea una conversación eh, de investigación o de alguna indagación que estés haciendo al respecto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Esa creo que es la idea, ¿no? Como se resumiría un poco, estoy totalmente de acuerdo contigo y sería, creo que la investigación relacional nos lleva a esa inexpertez, ¿no? Pero inexpertez no quiere decir que no sepamos nada, al revés, quiero decir que estamos dispuestos a aprender cada día más, ¿no? ¿Hay algo que te gustaría decir antes de despedirnos acerca de tu visión de la investigación relacional? Bueno, más que nada, pues agradecer al Taos Institute que en su día se fundara este grupo del Relational Research Network. Además, se fundó con la presencia de Kenneth Gergen en República Checa hace ya 5 o 6 años. Y, y bueno, y a todas las compañeras y compañeros, tú, Papusa Molina, Down Dog, en fin, no voy a nombrarlas a todas porque están por aquí, ¿no? Pero, eh, y, y- y que sigamos adelante sin miedo. O sea, muchas veces nos tenemos que escuchar cosas que a veces son hasta un poco injustas, me atrevo a decir, ¿no? Pero creo que podemos seguir adelante, no porque tengamos la verdad ni porque esto sea la solución a todo, al saber universal en ciencias sociales, en ciencias humanas y sociales, sino porque es una parte interesante que puede abrir puertas también a gente más joven que estén empezando. Y bueno, no niego, ¿eh? Otra cosa es que yo lo haga, pero por ejemplo, una investigación de tipo cuantitativo, estadístico, etcétera, etcétera, pues bueno, pues está muy bien, ¿no? Recuerda que, no la hago y además no sé, con los números soy muy malo. Pero bueno, que en algún momento pueda llegar a convertirse en una alternativa. Como, ya, por finalizar, yo recuerdo hace, no muchos años, pues hace tal vez 15 años o así, que de repente empezó la gente a hacer autoetnografías en tesis doctorales incluso, que los niveles de exigencia, como sabes bien, en las tesis doctorales pues son muy elevados a nivel académico. Y a mí me sorprendía, al principio me sorprendía. Y hoy es común. Hoy hay bastantes tesis doctorales en todos los países, en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, que son autoetnografías, ¿no? Y bueno, te gustará más o menos la forma de hacerlo, pero hace 15 años estaba casi prohibido, no era posible, había que hacer focus group, había que hacer no sé qué, estoy hablando de metodologías cualitativas. Pero eso de hacer o sea, escribir una tesis doctoral sobre mí mismo en relación con un problema concreto, a mí a lo mejor no me gusta mucho, pero era algo que académicamente no, no era posible. Y hoy, pues existe claro, y hay que hacerlo bien y hay que todo lo que tú quieras. Pero bueno, que los tiempos van cambiando y van apareciendo nuevas formas de hacer las cosas. Sí, sí. Y agradecerte también a ti el que hayas pensado en mí y a todo el Instituto Caranquil, por supuesto, que ya son unos cuantos años que nos conocemos y que pues mi vida cambia todos los días con vosotras. O sea que no voy a decir que mi vida cambió cuando os conocí, que es verdad, pero porque cambia con cada nueva conversación y con cada nuevo proyecto que compartimos, pues
cambia y cambia para bien, ¿eh? O sea, Yo, fíjate que me estaba pensando y simplemente para recordarlo contigo recuerdo algo que nos dijo alguna vez Gerrit Lutz, que es sí, un colega de Bruselas, ¿no? Dejemos de pedir perdón por estar haciendo este tipo de investigación. Creo que lo tenemos que seguir haciendo y así como antes la autoetnografía no era aceptada como una tesis doctoral, seguramente esta indagación social dialógica que estamos haciendo va a ser aceptada porque finalmente lo estamos haciendo y creo que está modificando y transformando la manera en que estamos haciendo investigación y la manera en que nos estamos relacionando los unos con los otros. sí, sí. No, de hecho, cada vez, aunque todavía hay es poco, pero hay ya tesis doctorales basadas en estas orientaciones, en la propia investigación sociodialógica. Jan de Fer, en Canadá, que tú la conoces muy bien, es mi amiga tuya, bueno, yo también la conozco. Y aquí en España ya se ha hecho alguna también, la de Silvia Rodríguez en la Universidad de La de Paraguay, de Leticia, Paraguay, la de Leticia. en Bolivia, o sea, creo que es un proceso que estamos, en el que estamos avanzando, ¿no? Y bueno, las tesis de Cananquil, que prácticamente todas son También, basadas en investigación social dialógica. efectivamente. Muchísimas Sí, sí. gracias, Nada, a ti, por favor. gracias y bueno, Adiós. pues hasta la próxima. Hasta la próxima y un saludo a todas y a todos quienes veáis esto y a vuestra disposición cualquier cosa que podáis necesitar. Gracias, Rocío. Me voy a clase y Sí, continuamos. yo lo sé que te vas a clase. Seguimos hablando, ¿eh? Por favor, únete a la conversación. ¿Qué captó tu atención en esta entrevista? ¿Cómo crees que estas ideas reflejan una orientación relacional a la investigación? Deja un comentario en YouTube o únete a nuestra comunidad en www.taosinstitute.net/relational-research-network. Agradecemos al equipo de liderazgo de la Red de Investigación Relacional por la visión y la dedicación para hacer que esta serie de videos cobre vida. Este video fue presentado por el Taos Institute.